Estos programas de Hora de Noticias son presentados por el estudio jurídico de quien les habla, Ezequiel Trumper. Así que si necesitan cualquier tipo de información o asesoramiento legal sobre cualquier tema jurídico, sean temas de divorcio, separación de bienes, temas comerciales o incluso criminales, o si necesitan, como deberían necesitar, hacer un testamento o actualizarlo, hacer un Enduring Power of Attorney o un Enduring Guardianship, o incluso hacer poderes en castellano para ser utilizados en Sudamérica, ahora en esta época que no pueden viajar especialmente, no duden en llamarme. Pueden llamarme directamente a mi teléfono móvil, que es el 0412-388-369. Tenemos tarifas preferenciales para la gente de habla hispana y va a ser un placer poder asistirlos. Reitero, mi número de móvil directo es el 0412-388-369. Yo soy Ezequiel Trumper, soy abogado y notario público aquí en Australia y estoy a vuestra disposición. Y ahora sí, nos vamos a las noticias. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Hora de Noticias en este día lunes 17 de mayo del año 2021. Les habla Ezequiel Trumper trayéndoles este programa de Hora de Noticias aquí en Radio Austral, la primera y la única, en 87.8 FM, frecuencia modulada abierta para todo Sydney y también a través de su aplicación que pueden descargar en cualquier teléfono celular y también pueden escuchar este programa alternativamente en el momento del día, la noche, la madrugada que ustedes quieran a través del canal de YouTube de quien les habla, Ezequiel Trumper, al cual pueden acceder a través de la página de Facebook de Radio Austral, Austral la Primera, o mi propia página de Facebook que tiene mi nombre, que se escribe Ezequiel Trumper, así se escribe fonéticamente en español. Y también pueden suscribirse entrando directamente al canal de YouTube, pueden suscribirse al canal, es gratis, como todo lo que le ofrecemos aquí en Radio Austral para todos ustedes. Mucha información tenemos para compartir con todos ustedes. Realmente hay varios temas que vamos a conversar hoy. En primer lugar, existe una corriente por un montón de médicos y de Chief Medical Officers o ex-Chief Medical Officers en Australia que están pidiendo que se revise la política que ha preparado el gobierno de tener las fronteras cerradas hasta mitad del año que viene. A mí me parece inconcebible que eso vaya a ocurrir, pero es lo que han dicho en el presupuesto. Creo que innecesariamente, porque ni ellos creo que deben saber cuándo pueden abrir las fronteras. Pero en este caso, vimos que el ex-Deputy Chief Medical Officer de Australia, que se llama Nick Cosworth, hizo una rara declaración pública. Él era el número 2 cuando Brendan Murphy era el Chief Medical Officer de Australia el año pasado. O sea, le estamos hablando de esa persona. Ahora ya está en el sector privado y puede hablar libremente. Y ha dicho que los médicos y la población australiana debería destruir el falso ídolo del COVID-19, cuyo objetivo sea la erradicación y preparar al público para la próxima fase crítica de la pandemia, que es abrir las fronteras internacionales y retornar o aceptar que el virus de alguna manera u otra va a entrar a la comunidad. En un discurso que hizo a la Royal Australasian College of Surgeons, el doctor Nick Cosworth advirtió a un grupo de médicos activistas que están esparciendo información falsa y están socavando la confianza del público en la vacuna. Y condenó a algunos médicos, palabras de él, no mías, por favor, condenó a muchos médicos que están utilizando las redes sociales para abusar a otros colegas políticos y administradores. Y ha advertido que tenemos una responsabilidad como profesionales para reasegurar y calmar a la población que las vacunas sirven, que deben ser aplicadas cuando sean ofrecidas y que esperar para no dárselas no es una opción válida tanto individualmente y también para la salud pública. Y que de última, cuando permitamos que el COVID-19 esté de vuelta en nuestra comunidad y empiece a circular, tenemos que hacerlo cuando toda la gente esté, o la gran mayoría de la gente esté vacunada. Y tenemos que estar preparados y confortables para que eso vuelva a ocurrir. El doctor Nick Cosworth es un médico especializado en enfermedades infecciosas
Y uno de los más prominentes miembros del staff médico del Commonwealth of Australia, que tuvo responsabilidad para paliar la pandemia en el momento clave a principios y a mediados del 2020. Y en ese sentido, el doctor Consworth dice que yo sé que muchos, quizás demasiada gente de la comunidad va a estar muy, pero muy incómoda con lo que yo estoy diciendo. Pero no tenemos otra salida y tenemos la obligación de implementar estrategias para hacer que los que están en el extranjero puedan volver y para abrir las fronteras para que Australia vuelva a ser un país normal. Que la política de erradicación tiene los días contados y no puede continuar en el futuro si queremos tener un país viable. Por otro lado, otro médico que vive en Singapur y que escribe para el diario The Australian, dijo que, le voy a dar el nombre en un segundo, dijo que Australia tiene que terminar con la política de lo que él ha llamado Fortress Australia, o la fortaleza de Australia, que eso no tiene ninguna viabilidad y que tiene que terminar de una vez y para siempre. Dijo textualmente, Fortress Australia strategy must end. Y Del Fisher, que es un médico infectólogo muy conocido, hoy radicado en Singapur, pero que hizo muchísimo trabajo para muchas universidades en Australia, y se ha especializado, y además ha sido uno de los asesores del gobierno de Singapur en materia de COVID, dice que Australia debe empezar a discutir una estrategia de salida del modelo que le ha servido muy bien, pero que ahora amenaza en convertirse en una seria desventaja para su futuro y su desarrollo. Y dijo que Australia tiene que tener una estrategia para poder salir de esto porque el gobierno se ha puesto en un rincón, o sea, se metieron en un brete del cual no saben cómo salir. Fisher, que es originariamente de Melbourne, dijo que tiene que haber un momento cuando Australia decide que va a tolerar que haya 1 o 2 casos de COVID o 1000 casos de COVID y que puede haber algunas hospitalizaciones, incluso puede haber algunos fallecimientos. Esas palabras de él, no mías, por favor. Y este fue un artículo de primera plana en el diario The Australian, además. Y dijo que desde el punto de vista de una perspectiva sanitaria, ya hemos pasado lo peor de la pandemia, pero no queremos que por habernos salvado de lo peor, ahora tengamos que sufrir por años por la estrategia que pusimos en su lugar. Y parece que la estrategia es esperar hasta que todos estén vacunados y después abrir las fronteras y que todo va a estar bien. Es fácil hacer que el 30-40% de la población se vacune, pero no creo que todos se vayan a vacunar. Y dijo, la advertencia que él hace coincide del final de una quincena, donde muchos ciudadanos australianos que estaban en línea no podían volver y muchos no han podido volver, ni aún incluso después que se han reabierto los vuelos porque no lo dejaron embarcar por diversas razones. Y dije textualmente el doctor Fisher, yo pienso que Australia se ha puesto en un rincón y está hoy en día disfrutando del suceso de los esfuerzos del programa de salud. Pero eso ha tenido un costo social y un costo económico. Y ahora eso se nos va a volver en contra, dice él, porque estamos viendo en el resto del mundo como la vida se está recomenzando, la gente está yendo de vacaciones, hay reuniones familiares en todo el resto del mundo, mientras nosotros seguimos aislados y no podemos visitar a nuestros hijos o parientes del extranjero, etcétera, etcétera. Y dijo, al ritmo actual de vacunación, las 40 millones de dosis requeridas para vacunar completamente a toda la población adulta de Australia recién estaría terminada para abril de 2023, o sea que faltan 2 años. Y que muchos otros países han hecho un esfuerzo mucho más sofisticado del que hizo Australia. Paro ahí, le leí las declaraciones de Nick Cosworth, que es uno de los médicos más prominentes y que fue asesor número 2 del gobierno de Australia en materia de pandemia durante todo el 2020,
Y después le leí lo que dice uno de los asesores principales del gobierno de Singapur en materia de pandemia, donde dice que las estrategias de Australia en este momento fueron exitosas, no cabe ninguna duda, pero que no pueden continuar en el tiempo por obvias razones, porque así la economía no puede subsistir. Australia tiene una economía completamente integrada al mundo y en este momento tenemos un déficit en mano de obra en muchísimos oficios y muchísimas profesiones. Además, si el plan del gobierno de Morrison se cumple y no abrimos las fronteras hasta mediados de 2022, Australia va a perder 1 millón de personas en materia de población. Vamos a tener 1 millón de personas menos en Australia de la que tenemos en este momento. Eso es por un tema de atrición, porque mucha gente se irá, y además porque no vamos a poder aceptar a los 250 o 300 mil inmigrantes que por diversos motivos, diversos tipos de visa, llegaban a Australia todos los años. Si multiplicamos eso por el 2020, 2021 y 2022, casi todo el 2022, las cifras oficiales estimadas por el gobierno en el presupuesto están hablando de que vamos a tener 1 millón de personas menos en el país. Además, existe la seria posibilidad de que la estrategia que sigue Australia sea imposible de tener éxito, porque es imposible vivir con COVID-0 en ningún lugar del mundo. En el resto del mundo, de a poco, con sacrificio, se está abriendo todo y se está volviendo a la normalidad. Los estadounidenses se están yendo a Europa, muchos países se están abriendo, la gente se está volviendo a encontrar, el mundo está funcionando, están conviviendo con el COVID, como se convive con muchísimas otras enfermedades, mucho más letales que el COVID además, y todo está volviendo a sus cauces normales a través del plan de vacunación, que es mucho más importante y riguroso de lo que ha sido en Australia. Entonces, como comunicadores sociales, aquí desde el micrófono de Australia, tenemos que decir que yo soy absolutamente consciente de que muchísimos de ustedes tienen pánico por el COVID, que muchísimos de ustedes están felices con lo que ha hecho el gobierno de Scott Morrison, que yo entiendo perfectamente que tengan muy aceptables razones para sentirse así, pero que tengo obligación de decirles profesionalmente que esa estrategia no es sostenible en el tiempo. Por supuesto, nadie, ninguno de estos médicos tampoco, está diciendo que Australia abra sus fronteras ahora y que dejen entrar a todos. Eso sería un desastre y nadie propone eso. Pero el gobierno tiene que incentivar el programa de vacunación para que la gente que esté vacunada completamente con las 2 dosis de la vacuna que fuese pueda viajar sin ningún tipo de permiso del gobierno, porque están completamente o 95 o 97% seguros de que no se van a enfermar de COVID, aunque pueden contraerlo, pero no se van a enfermar, y que cuando regresen al país no tengan que hacer una cuarentena militarizada en prisiones de hoteles, sino que puedan hacer una cuarentena de 7 días o 10 días en su propio domicilio. Ese es el primer paso que muchos de estos infectólogos le están recomendando al gobierno que ponga en práctica. Y si el gobierno no lo pone en práctica, a pesar de que el propio Scott Morrison dijo hace un mes que era lo que él pensaba hacer y después se cayó la boca porque le tiraron un camión encima porque la opinión pública está en contra, es porque él sabe que eso es lo que hay que hacer. El problema es que el COVID se ha transformado en un arma política electoral muy poderosa en Australia. Se ha politizado a lo que es exclusivamente sanitario. Entonces, ningún primer ministro o premier se va a arriesgar a hacer nada para que de repente el canal 7, 9, ABC o lo que fuese ponga en primera plana, murió tal persona por COVID y el culpable es el gobierno porque abrió las fronteras porque estábamos bien antes. Bueno, la gente va a tener que aceptar y el gobierno va a tener que decirles que no hay ninguna posibilidad de que Australia pueda sobrevivir en el mundo económicamente sin fronteras semiabiertas con restricciones, pero para que se restablezca el tráfico entre Australia y el resto del mundo. Vuelvo a insistir, yo sé que muchos de ustedes están en contra de esto, yo lo respeto completamente, pero tienen que entender que no podemos vivir bajo una roca el resto de la vida, porque ¿sabe qué?
No podemos mantenernos así. Económicamente es inviable. Por supuesto, si usted no trabaja, si usted vive de un subsidio, de una pensión, quizás no le importe, pero para que usted pueda cobrar ese subsidio, pueda cobrar esa pensión, el país tiene que producir. Y si el país no produce, usted no puede cobrar esa pensión. Por eso le vuelvo a insistir, la disyuntiva no es tal, no es abrir o cerrar, es empezar a abrir de a poco, empezar a vacunar lo más posible para que podamos volver a la normalidad a la máxima brevedad, lo que seguramente no ocurrirá hasta el año próximo, pero el gobierno tiene que darnos una hoja de ruta para que la gente sepa lo que le espera. Porque un año más de fronteras cerradas va a causar un daño tremendo, no solamente a la economía, sino a la salud mental de mucha gente que está desesperada por ver a sus parientes, o que además yo tengo clientes que me llaman, me dicen, tengo que ir a tal feria internacional, tengo que encontrarme con mis clientes del extranjero para poder negociar y comerciar, y no lo pueden hacer. No porque solamente no los dejan salir, sino porque no pueden al mismo tiempo pasarse 14 días en cuarentena al regresar, porque la vida tiene que seguir. Piénselo bien lo que le estoy diciendo, porque aquí no estamos haciendo ni tremendismo ni alarmismo, sino estamos tratando de hacer un periodismo con responsabilidad para decirle, lo que se hizo hasta ahora en Australia ha sido magnífico, extraordinario, y tenemos realmente buenos motivos para estar orgullosos de la respuesta que Australia tuvo con el COVID, ayudada, por supuesto, por sus ventajas geográficas y demás. Pero lo que se hizo es fantástico, pero tenemos que cambiar la estrategia porque los médicos infectólogos que nos propusieron esa estrategia que fue tan exitosa, ellos mismos nos están diciendo, mire, en el futuro lo que se hizo hasta ahora no va, hay que cambiarlo. Piénselo, hacemos una pequeña pausa y continuamos. La gran mayoría de los economistas ha criticado muy duramente el presupuesto presentado por el tesorero Josh Frydenberg la semana pasada. Aquí criticamos el presupuesto también, no fuimos los únicos, la gran mayoría de la prensa especializada lo ha hecho, diciendo que no es un presupuesto, sino es simplemente unos múltiples anuncios de gastos estrafalarios y monumentales para dejar contentos a la mayoría de la población, prometiéndoles dinero para infraestructura, para cosas regionales y demás. Hay un sector que ha sido absolutamente dejado de lado por el gobierno y no puedo entender por qué. Quizás porque era muy caro. Pero a los pensionados no les dieron ni $1 partido por la mitad. Dieron plata a todos los lugares que usted se puede imaginar y más también. Pero si usted es pensionado y usted pensaba que con el presupuesto se iba a recibir aunque sea una migaja, ni eso. Por lo menos, como mínimo, tendrían que haber aumentado las pensiones en $25 o $50 por quincena, como mínimo. Nada. A pesar de que prometieron $68.000 millones en un montón de gastos y dejaron a la gente mayor patas para arriba, o como venía la mano. En cuanto al presupuesto, lo que sí se puede decir es que se piensa que las tasas de interés van a continuar al mismo nivel que están ahora por varios años. Yo no sé si eso es así, porque en Estados Unidos la semana pasada se hizo un anuncio que la inflación llegó al 4%, lo que provocó una caída muy importante en los mercados bursátiles, porque se está esperando que suban las tasas de interés en Estados Unidos por la sencilla razón de que la economía se está recalentando. ¿Y por qué? Porque en Estados Unidos, donde estamos, no transmitiendo, porque ahora le voy a contar dónde estoy, no estoy en Estados Unidos, aunque voy a volver allí en un par de días, pero lo que le estoy diciendo es que la economía se está recalentando a punto tal de que los aviones están todos llenos, los hoteles están todos llenos, no se consigue reserva para ningún lado, la economía está en un boom tremendo, como después de una guerra, porque la pandemia ya ha sido superada, a pesar de que sigue falleciendo gente, porque ya la gente no le tiene más miedo al COVID por una sencilla razón, y se lo voy a explicar. El 35% de la población ya está vacunada completamente, 2 veces como lo estoy yo. El 65% ya recibió una de las 2 dosis de la Pfizer, Moderna o recibió ya la Johnson. Acá AstraZeneca no está aprobada, aunque no hay ningún problema con la AstraZeneca para la gente mayor, y usted, si se lo ofrecen, en mi opinión, debería
no solamente mi opinión, la opinión del gobierno de Australia, debería recibirla. Pero el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, que es el centro número 1 para este tipo de enfermedades y para que hizo toda la estrategia para el COVID en Estados Unidos, especialmente el roll-up de la pandemia, ha dicho que todas las personas que están vacunadas completamente, a partir del viernes pasado, no necesitan usar máscara más en ningún lado, ni adentro ni afuera, ni tampoco tienen que conservar o mantener distancia social con nadie. Si están en contacto con una persona que fue positiva, ignorarlo y ni preocuparse porque no corren ningún riesgo, de manera tal que les han pedido que vuelva todo a la normalidad. El único lugar donde se le pide a la gente que use máscara es en los aviones y en el transporte público, prácticamente en ningún otro lado más. O sea que Estados Unidos está volviendo a la más absoluta normalidad. Usted fíjese la disyuntiva. Yo estoy en esa posición, habiendo estado vacunado 2 veces. Pero si yo vuelvo a Australia mañana, espero que lo cambie cuando me toque volver, a mí me ponen preso. O sea, para los Estados Unidos yo no tengo ni que preocuparme de nada. Porque no puedo contagiar ni puedo contagiarme. Y si me contagio no me pasa nada. Pero para Australia, marche preso. Literalmente. Literalmente. Eso, le quiero decir esto porque estoy hablando no de un médico loco que aparece por internet, sino estoy hablando de Fauci en Estados Unidos y del famoso CDC o CDC, que es el órgano más importante y más sofisticado tecnológicamente y científicamente del mundo, y que dice eso, y que ha sido además lo que el presidente Biden le ha pedido a los americanos que respeten a partir de ahora. Así que las tasas de interés pueden llegar a subir en Estados Unidos y eso tiene que repercutir en Australia. Por otro lado, el dólar australiano, el presupuesto lo ha calculado a 77 centavos por dólar, pero el problema que tenemos en este momento es que nuestra principal exportación es el iron ore, que está a $200 la tonelada, que es un nivel altísimo, y puede llegar a caer a 50. Y si ello llega a ocurrir, entonces el dólar australiano va a bajar de precio. Eso se lo digo como cosa macroeconómica, no hay nada que nosotros podamos hacer al respecto. En cuanto a los salarios, el gobierno ha sido muy claro, en el presupuesto no van a aumentar. Y en pocas palabras, si usted quiere ganar más plata, consígase un segundo trabajo, porque en el que tiene no le van a pagar más de lo que le pagan ahora. No hay más productividad. En materia de precio de vivienda, lamentablemente van a seguir subiendo. El gobierno no ha hecho absolutamente nada para poner paños fríos a este desastre de crisis social que estamos padeciendo en Australia, con casas que no deberían costar ni $400,000, que valen $1.300.000. Ya en un programa que hicimos hace unos días, le estaba contando, hice una comparación entre lo que vale un departamento de lujo, por ejemplo, en Estados Unidos, en una ciudad como Miami o parecida, con lo que vale un departamento de lujo en Australia. Un departamento de lujo en Miami, de 250 metros cuadrados, sobre el mar, con pisos de mármol de Carrara, cuesta $1 millón. Usted por $1 millón en Australia tiene suerte si compra un departamento por Casula, por Liverpool o por Bankstown y con vista a un patio. No se lo digo peyorativamente, es la verdad. Eso no puede ser. No puede ser. Lo mismo en Chicago, lo mismo en Los Ángeles, lo mismo en Houston. Estamos comparando con Estados Unidos, no estamos comparando con un país de Latinoamérica donde obviamente que todo muy diferente. Así que ese nivel, eso va a continuar subiendo por la perversa política impositiva que tiene Australia y que no veo ninguna chance de que cambien. Pero el tema fundamental, además, es que no vamos a tener un superávit presupuestario, creo que hasta que yo me muera, y espero que falte mucho para eso, le aclaro. Porque no están hablando de un superávit presupuestario hasta el 2040, ni sé cuándo. Y lo interesante de esto es que políticamente este presupuesto es un presupuesto laborista. Es un presupuesto, pero de extremo laborismo. Hawke y Paul Keating se hubieran suicidado, lo digo esto en forma muy metafórica, por supuesto, antes de presentar un presupuesto tan deficitario como lo presentó el gobierno liberal. Y el problema que tiene Albanese, y que tuvo Albanese cuando dio la respuesta presupuestaria el jueves a la noche pasado en Canberra, es que no sabe qué decir. Porque más plata de lo que gastó el gobierno
liberal, o prometió gastar en realidad, pues no gastaron, prometió gastar, que son dos cosas distintas, no puede prometer. Y insólitamente la prensa que generalmente apoya a los gobiernos liberales salió a apoyar este presupuesto, cuando yo estoy convencido que si este presupuesto lo hubiera presentado un gobierno laborista, lo hubiera presentado Kevin Rudd, por ejemplo, lo hubieran crucificado o colgado del mástil más alto. Bueno, eso, para poner en perspectiva, es lo que ha pasado. Y a mí me da pena porque yo veo el mundo al revés. ¿Cómo un gobierno liberal va a presentar un presupuesto deficitario? El gobierno liberal siempre tenía bajos impuestos, achicar el gobierno, achicar el Estado, hacer que haya un superávit, o por lo menos pronosticar un superávit de acá a unos años. No, esta vez tiraron todo por la ventana y fueron completamente keynesianos. Y yo le voy a ser sincero, para mí este presupuesto no va a arreglar nada. No va a arreglar nada. Porque lo que necesita hacer Australia es volver a reintegrarse al mundo. Si no lo hace, por más presupuesto que hagan, no podemos seguir así. Porque no podemos vivir exclusivamente del consumo interno. Somos apenas 25 millones de australianos y cada vez vamos a ser menos porque no dejamos volver a nadie, no dejamos entrar a nadie y mientras nos vamos muriendo. Y los que nacen todavía falta para que lleguen a edad laboral. Así que o hacemos eso o tenemos que condenarnos a aceptar lo siguiente. Va bien, vamos a vivir sin COVID, pero vamos a ser cada vez más pobres. Porque yo lo que le acabo de decir es eso. No va a haber aumento salarial. Las casas cada vez van a ser más caras, porque la gente no sabe. Como la gente no puede viajar, va y compra casa. Pero las tasas de interés prácticamente están nulas o valen cero. Estamos en un dilema. Y tenemos elecciones dentro de poco. Se está hablando de que incluso puede haber elecciones para agosto, para octubre. El gobierno lo va a hacer cuando le convenga mejor a ellos. Y van a seguir mirando las encuestas. No me sorprendería si las llaman antes. Lo que sí le puedo decir es que el gobierno se ha puesto las pilas finalmente en el programa de vacunación. Han comprado, no las recibieron todavía, 10 millones de dosis de la vacuna Moderna, que es tan efectiva como la Pfizer. No las recibieron todavía. Así que de a poco el gobierno está haciendo lo que debió haber hecho desde un principio. Y como les habíamos pronosticado detrás de este micrófono aquí en Radio Austral y en las noticias, es que a la larga ellos sabían que la habían errado, sabía que se habían equivocado, pero yo sabía que lo iban a arreglar y finalmente lo están haciendo. Tarde, pero más vale tarde que nunca. Ahora sí, hacemos una pequeña pausa y continuamos. En cuanto a la prohibición para salir de viaje, ella sigue en pie. Me parece absolutamente inconcebible que el gobierno actual o cualquier gobierno de cualquier lugar del mundo pueda prohibirle a su población que salga del país por 2 años y medio. O sea, llevamos más 1 año y pico. Eso me parece que no tiene, o sea, de democracia no tiene nada, eso ya no es democracia. Democracia no es solamente votar, democracia es respetar los derechos de las personas y en este caso el derecho de poder salir del país sin tener que pedirle permiso a nadie es parte de la democracia. Si ese derecho se cercena, como se ha cercenado arbitrariamente y sin ningún mandato por parte del gobierno, porque nadie votó por eso nunca a nivel federal, eso está mal y esperemos que el gobierno lo corrija lo antes posible. Yo creo que si el programa de vacunación anda bien, por más que digan lo que digan hoy las autoridades, creo que van a aflojar eso y la gente que esté vacunada va a poder empezar a viajar. Acuérdense lo que les digo. ¿Saben por qué? Porque los pedidos, los clamores son cada vez más de voz más elevada, la gente no está contenta. Hay un sector de la población que no le importa. Yo entiendo perfectamente. Pero hay un sector de la población que sí le importa. Y el gobierno sabe que ahí puede haber votos en eso. Así que vamos a ver cómo sigue la cosa. Entrando en materia futbolística, o más de política deportiva, es inconcebible que Colombia todavía quiera organizar la Copa América, o que la Conmebol en realidad quiere organizar la Copa América en Colombia, con los disturbios sociales a los cuales no quiero hacer referencia directa, porque, reitero, me he informado, mucha gente, muchos de ustedes me han mandado información al respecto, yo se los agradezco, pero yo no soy un experto en política colombiana y no me parece que sea correcto que emita una opinión en tal sentido. Pero en Colombia están viviendo una eclosión social impresionante. Hay un paro nacional hace semanas. Los partidos de Copa Libertadores están jugando entre bombas de estruendo o peor. El otro día River jugó un partido contra Junior en Colombia. Se escuchaban estruendos durante el partido porque los manifestantes trataron de bloquear que se desarrolle el partido, pero la Conmebol quiere que todo siga igual.
porque ellos tienen negocios arreglados con la televisión, con empresas patrocinantes y demás. No se puede jugar una Copa América en esas condiciones y sin público. Es una burla completa y absoluta. No sé qué va a pasar. Falta muy poco. La Copa América empieza dentro de menos de un mes, el 10 de junio empieza. Así que dejamos eso abierto, porque creo que va a haber muchas más noticias en ese particular boletín que le estamos contando. Mientras tanto, primó el sentido común, no se va a jugar la final de la Champions League en Estambul. Qué ridículo. Un equipo de Londres como Chelsea y un equipo de Manchester como Manchester City iban a viajar a Turquía para jugar un partido sin público para que lo vea el mundo. Una cosa tan absurda. Incluso llegó a negociar con la UEFA de jugar el partido en Inglaterra, como debieron jugarlo. Total, si no va a haber gente. Pero llegaron a un acuerdo y se van a jugar en Portugal. ¿Por qué en Portugal? En la ciudad de Oporto, para ser preciso. Porque Portugal es uno de los pocos países que tiene acceso directo a Gran Bretaña sin cuarentena. Gran Bretaña todavía tiene cuarentena para algunos países, de manera tal que la cuarentena ha hecho que la que no haya cuarentena, que se pueda jugar en Oporto. Y van a jugar, creo que ante una cantidad de público muy reducida, creo que 6.000 espectadores por equipo o parecido. La final se va a jugar el 29 de mayo, hora de Europa, el 30 de mayo para nosotros en Australia, y es televisada para todos para Optus Sport. Así que eso, política deportiva. Por otro lado, en la FA Cup, el Leicester ganó por primera vez en la historia, la FA Cup le ganó la final 1-0 al Chelsea. En España todavía hay una definición al rojo vivo entre el Atlético y el Real Madrid. Eso se lo vamos a contar a lo largo de esta semana. Y antes que eso le quiero contar una cosa para poner todo un poco en perspectiva y poner un lado humano, no al fútbol, esto sí, sino más a la vida. Por 2 o 3 días tuve que venir a México. Estoy en México en este momento, estoy transmitiendo desde México, ahora para todos ustedes. México está pobre y llena de COVID. Yo jamás hubiera pisado México, por ejemplo, si no estaría vacunado con las 2 de Pfizer, pero ni a punta de pistola. Así como estoy vacunado, estoy tranquilo, sé que no me puede pasar nada. Aún si me contagio, cosa que es altamente improbable, no me va a pasar absolutamente nada. Eso es lo bueno que tiene la vacuna y por eso le pedimos a todos que se vacunen. La pobreza es tremenda, el país está devastado. Y de pura casualidad me puse a conversar, obviamente en México hablan español, yo también hablo español, obvio, y me puse a conversar con una mesera, como les dicen aquí, ¿no? Y le pregunté a la mesera, le dije, tengo una pregunta, le digo, ¿cuál es tu salario actual? Y la mesera me dice, no, me pagan 105 pesos mexicanos por día. Le digo, no, tiene que ser un error, le digo yo. No, 105 pesos mexicanos por día. Usted mira, ¿cuántos son 105 pesos mexicanos por día? Son menos de $6 diarios. Le digo, $6 diarios, le digo yo. Pues, ¿cómo puede ser? Y sí, no, es lo que nos pagan. Y nos pagan por quincena. Pero eso no puede ser, ya no es salario mínimo, eso es una cosa increíble. Pero bueno, ¿cuánto pagan en la Argentina? Me preguntó. Le digo, mira, yo no vivo en la Argentina hace muchos, muchos años, le digo yo. Yo vivo en Australia y no le quiero decir lo que pagan en Australia porque realmente me parecía hasta de mal gusto contar. Pero me quedé pensando en esta pobre gente y pensaba, y quería compartir esto con ustedes, si Latinoamérica está así, si los salarios están así, ahora entiendo porque yo y muchos de ustedes le tenemos tanta gratitud a Australia, aun cuando Australia hace las cosas mal, porque realmente de la que nos salvamos estando en Australia y no habiéndonos quedado en América Latina. Les habló Sigal Trump, será hasta mañana.